Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Hay que decir que Christian Roca nos ha sorprendido porque no nos trae una banda japonesa. Y eso para nosotros ha sido como, Es raro, ¿qué ocurre aquí? es muy Eh, raro. entonces, bueno, nos trae a Hill Haven, que es el proyecto, todo tiene un sentido, ¿vale? Es decir, no va mal tirado. Y ahora comprenderéis por qué. Christian Roca, en el mundo de Rock and Reactions, siempre se le relaciona Es con heavy baby metal. metal. Vale. ¿Qué puede tener en común Hill Haven con Baby Metal? Vale, Con la Kami Van. es el proyecto personal de Chris Kelly, conocido por su trabajo en la Kami Band. Aquí lo tenéis, ¿vale? Ya está todo Está todo explicado. hilado. Sí, 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 sí. Bueno, también Chris Kelly ha pasado por otra banda que reaccionamos bastante, que es Ice Nine Kills. ¿Ah, Así que, también? sí. Y por Galactic Empire también. Bueno, pues Damn It to Dream fue el primer sencillo de la banda y esta versión es como un directo, pero en el estudio, ¿vale? Ujú. Elimina, bueno, pues me gusta porque son, es decir, tocamos sin artificios, tal, ¿no? Es decir, aquí es lo que te puedes encontrar en directo. Y bueno, em, es en el momento en el que tocan esta canción, pues Chris Kelly dice bueno, que resume como 2 años y medio de experiencias personales y marca el inicio creativo de Hill Haven. Perfecto, bueno, pues vamos a escucharlo, a ver qué tal, ¿no? Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Well, everybody loves a tragedy here, so feast your eyes upon a grand display. And watch me while I waste my time to a plan and purpose come to die. Have you ever watched your world take color? Ain't you clever? Take a longer look at your life and find that you're chasing ecstasy. Perdona que lo pare tan pronto, pero es que se me hace rarísimo escuchar a Chris Kelly cantando en vez de tocando la guitarra. Sí. Pero canta bien, canta bien. Sí, 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 sí. Venga, ya seguimos. No, no interrumpo, no interrumpo. Pero oye, es que claro, la banda de Chris Kelly, yo digo, tocará la guitarra. Pero lo veo cantando, digo, ¿verdad? Aquí ha habido un fallo en Matrix, ¿vale? Venga, continuamos. Ever felt 10,000 strangers' eyes staring from all sides like they want a monster in a cage? Attention's not aberration. Everybody loves a tragedy, so feast your eyes upon a grand display. Come watch me while I waste my time. Welcome home to win pride and purpose. Sometimes the muscles that they can't blush. Success will never be enough. Lose yourself while you take to the high. You'll never be satisfied. The truth is like a gunshot right to the head. It's your wish that it's all aside. Careful what you wish for, 'cause our dreams can make you miserable. Ambition's not a foundation. Everybody loves a tragedy, so feast your eyes upon a golden grand display. Bueno, bueno, bueno. Em, Me parece esto espectacular ya, casi para analizar, ¿no? Que alguien que se destaque tanto a la hora de tocar la guitarra Sí, y, sí, sí. y Y cante así. claro, claro, Una efectivamente, ¿no? faceta que nos ha sorprendido, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, a mí me llama mucho la atención, sinceramente. Bueno, pues, a ver, cositas que vamos a ir diciendo de esto. Como siempre, formación. A ver, Chris Kelly a la voz, Chris LaPlante a la guitarra,
Jamie Gowell, bajos y coros, y Zach Moiser a la batería. Bueno, pues cositas que vamos a comentar también en relación a la letra. Habla del lado oscuro de perseguir un sueño cuando ese mismo sueño termina consumiendo tu identidad. La tragedia de la que habla no es el fracaso, sino descubrir que el éxito nunca parece suficiente y el vivir constantemente bajo la mirada y las expectativas de los demás. Y bueno, el título lo que resume es esa contradicción de estar condenado a soñar. Significa el no poder dejar de perseguir aquello que amas, aunque el precio sea el agotamiento, la Ujú. frustración, incluso la pérdida de uno mismo, ¿vale? Sería todo esto. Bueno, de momento, em, David, ¿qué te está pareciendo la banda? Brutal, brutal. ¿Eh? Ya te hemos dicho que nos ha sorprendido cantando, Ujú. cantando y pelado. Mm, Porque creo que en la Cami tiene yo, su pelo largo todavía. ¿Eh? yo cuando lo he visto siempre ha sido así, con esta apariencia. Pues yo ¿Sabes? juraría que no. En la Cami le he visto ahí con... Sí, llevan las máscaras, pero lleva... Que lo mismo es de la máscara, el pelo largo, Eh, pero... que- Claro, No sé, no sé. yo diría que sí, David. De hecho, te puedo así pasar, así por línea interna, una foto No, no, que... reciente de él tocando la guitarra y básicamente es, puede ser eso con la máscara que tienen como una tela por detrás y parece que tiene Sí, el puede pelo ser, puede largo. ser. Vamos, yo diría que no. De todas maneras, aquí los soberanos de la audiencia que nos lo pongan en comentarios si ha tenido pelo alguna vez, porque este es de mi club, ¿vale? De los que estamos ya pelados para siempre. Así que, De los de frente ancha, ¿no? efectivamente, de los que nunca sabemos hasta dónde hay que lavarse la cara. Así que, es verdad. Hay que medirlo muy bien. Ya, ya, ya. Nada, pues bien, en cuanto a lo que sería puramente lo musical, yo creo que es una propuesta muy honesta. No hay ninguna sobreproducción de nada, desde el primer momento es tal cual la banda, es muy potente, el sonido es impecable, se ven que son músicos experimentados, desde luego la mezcla también deja espacio para que, por ejemplo, el bajo conserve la presencia. Eh, es poco habitual en las producciones modernas de metalcore, pero es algo que en Japón se hace mucho, es decir, dale presencia al bajo. En Occidente no tanto. En Occidente se disminuye. Depende, ¿eh? Sí, pero por norma general disminuyen el protagonismo del bajo bastante. Entonces me gusta. Ya que han trabajado ha trabajado con Baby Metal, pues mira, se da cuenta que el bajo tiene que estar ahí presente, ¿no? Bien alto, sí, sí. Bien alto, efectivamente. Bueno, tiene dinamismo, es decir, no está todo el tiempo arriba en intensidad, aunque tiene mucha intensidad. Y luego me gusta todo el tema de la letra, creo que da mucho juego a nivel emocional y para la interpretación de él con la voz. Así que luego iremos uno por uno de lo que van haciendo, pero muy bien, es una banda súper solvente. Venga, vamos a continuar. Everybody loves a tragedy, so feast your eyes upon a grand display. Come watch me while I waste my time. The one welcome to where pride and purpose come to die. But you'll get bored, it's just a matter of time. I'll burn out sooner or later. You'll
Am, Me gusta que, por ejemplo, el bajista, Jamie Gowell, no, en ningún momento mira la pantalla, es decir, a la cámara. No, no, está Mira al mirando. guitarrista, mira al batería, es decir, pero no está pensando, no, es que si saco de frente voy a salir mejor en pantalla. Sí, sí, Le sí, da sí. exactamente igual. Al igual que está aquí, Y Chris igual, Chris están igual ahí está de lado. de perfil, sí. Por cierto, fijaros lo importante que es mm, la, la ecualización, la producción, el tratamiento del sonido, ¿vale? Lleva el mismo micro que llevo yo en este momento. Y es un micro profesional, pero no todos los micros profesionales, para que tengan un sonido bueno, necesitas gastarte una fortuna, ¿vale? Ya. Eh, a lo que voy, es decir, no todos los micros valen 6.000 euros, 10.000 euros o tal, ni mucho menos, ¿vale? Este micro, por lo menos, yo diría que menos de 400 euros vale, ¿vale? Para que Mm. os hagáis una idea y, sin embargo, es sonido profesional. Con este micro grabó Michael Jackson Thriller, así que para que os hagáis una idea Sí, sí, no, de no. que es muchas veces lo que hace em, cuando estalla con el sonido de la guitarra Eddie Van Halen, él lo que hizo fue transformar una guitarra de 150 euros le hizo modificaciones y, oye, y consiguió su sonido. Es decir, no siempre está en gastarse una fortuna todo, ¿vale? Sí, luego ver lo que realmente cuesta hacerlo. Y el otro día me saltó un vídeo de lo que valía hacer un iPhone. Sí. Yo creía que eran 300 euros, pero no. Salía el de la fábrica en China Mm. diciendo que valía $10 hacer el teléfono. Bueno, No sé hasta qué punto sea verdad, pero que luego te claven 2.000 euros, todo es pues relativo. Es decir, porque también, yo ¿cuánto? creo que se sobró ahí con los $10, pero Sí. No, vamos. pero ten en cuenta, decir, sí, el producto final, después de toda la inversión en maquinaria, en fábricas, en Sí, no, ingeniería, sí, claro, claro, claro. ¿me entiendes? Es decir, claro, después ya lo que es, claro, ellos hacen una inversión brutal de millones y millones para que al Sí, sí, final, claro, para las cuando todo máquinas, es, para la cuando todo fábrica, está claro. hecho, el producto final cueste poco hacerlo, claro, evidentemente, pero eso son todas las empresas. ¿Sabes lo que te digo? Ya, ya. Pero aún así, con los materiales, dudo que sean 10 dólares. Es decir, A mí me sonó un poco chocante, pero bueno, bueno, sí, lo quería decir en que plan me de, digas 300 te lo compro. claro, 300 y luego lo venden a 1.500 o $2.000. sí, 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 sí. Mira, estaba aquí para los que le interese a nivel musical, bueno, tanto a nivel musical como para hacer podcast profesionales o lo que sea, ¿vale? El micro sigue estando además, es curioso porque Shure, este micro siempre lo mantiene en el mismo precio, siempre. Lleva años y años, no necesita subirlo. 398 lo he mirado en la tienda Thomann, ¿vale? La famosa tienda de músicos, de instrumentos Sí. musicales. Así que yo diría, si queréis grabar en casa, es lo mejor que os podéis comprar, porque una ventaja que tiene es que la mayoría de la gente que graba en casa comete el error de comprarse un micro de condensador, que lo capta Ya, todo, ya. ¿vale? Y eso, o tienes una habitación insonorizada en plan profesional, o suena como el culo, porque sonaría a lata, ¿vale? Es decir, no cometáis ese error. Y esto es un micro dinámico que solamente recoge lo que suena directamente enfrente del micro. Por ejemplo, eh, David tiene un micro dinámico también con el que habla. Él tiene dos ventiladores, porque hace un montón de calor ahora mismo, tiene dos ventiladores ahí dándole refrigerio a ese cuerpecito, ¿vale? Sí, sí. Y no se escuchan los ventiladores. ¿Por qué? Porque los ventiladores no están enfrente del micro, Ya, ¿vale? ya. También la habitación de David, como veis, no tiene ni paneles acústicos ni No, 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 ningún no, no tipo tiene de nada. espuma No, no. especial. ¿Escucháis algún tipo de eco en la habitación de David? No. ¿Por qué? Gracias a que el micro dinámico, ¿vale? Que su micro no es este el Shure, pero es un micro buenecito. Entonces
hace esa magia, ¿vale? Para que veáis que se puede conseguir un Sí, sí, sonido sí. profesional en casa sin invertir demasiado. Bueno, y os hace falta eso y bueno, y lo que sería la interfaz de audio, ¿vale? La interfaz de audio que un día os hablo de ellas, pero que más o menos por 100 euros la tenéis, ¿vale? Por ejemplo, la Scarlett famosa, pues por ejemplo, la que utilizo yo, la Scarlett 2 y 2, y ya está, no os hace falta invertir demasiado. Y fijaos, si a nivel profesional, ¿vale? Este hombre puede hacer un vídeo con este micro, ¿cómo Puedes lo- hacerlo de todo. Efectivamente, efectivamente. Jure, cuando quieras me pagas la promoción. Más quisiera yo que me pagara. Venga, vamos a continuar. Everybody loves a tragedy, so feast your eyes upon a grand display. Come watch me while I waste my time. Come on to it, Brian, purpose choice to die. But you'll get bored, it's just a matter of time. I'll burn out sooner or later. Go follow that bright new light as I see what things are really made of. Fenomenal. Bien, quería hablar de cada uno de ellos. Y al final me he ido yo por los cerros de Úbeda, como se dice aquí en España. Es Por decir, por peteneras. peteneras también, ¿no? Es decir, básicamente se nos ocurren cosas y empezamos a hablar. Esto es de formación profesional porque David y yo venimos del podcast, ¿vale? Del mundo del podcast. Y Empiezas hablando de una cosa y acabas hablando de otra, claro, ¿no? entonces para nosotros todo lo que fuera hablar menos de hora y media o 2 horas ininterrumpidas en un programa es poco tiempo. Así que, bueno, pues Chris LaPlante me parece una guitarra muy, muy bueno. Tiene un Sí. sonido extremadamente preciso porque va combinando acordes abiertos que amplían inmediatamente el espacio sonoro de los estribillos y bueno, y esa alternancia entre tensión y relajación, pues está bien que lo haga con la guitarra porque refleja lo que habíamos dicho del conflicto interno, ¿no? De la letra. Es muy limpio tocando, hay que prestar atención, especialmente con la mano derecha, incluso en la parte que hace figuras sincopadas, eh, sí, hace como que sigue sonando todo muy claro, evita la alta ganancia, ¿vale? Para que tampoco se Ujú. sature todo. Juega con los armónicos artificiales y bueno, va, va deslizándose entre posiciones. Es decir, es un guitarrista mucho mejor de lo que la gente puede ver simplemente ahí tocando, que como está quietecito, está ahí tranquilo, pues parece que no es tan espectacular y sin embargo hace muchas cosas. Em, Jimmy Gowell, aparte de que sabemos que no busca el protagonismo porque está ahí casi dándole la espalda a la cámara, bueno, pues lo que hace es que no se limita a doblar guitarra, sino que va metiendo variaciones rítmicas, va metiendo notas de aproximación, va moviéndose incluso cuando el riff de la guitarra parece ahí como casi inalterable. El sonido está muy cuidado, el del bajo potencia mucho las frecuencias medias, no es uno de estos bajos que son hiper graves, ¿vale? Aún así, sí está muy sincronizado con el ataque del bombo. Entonces, si estás muy pegado al bombo, la sensación que te da es de peso, ¿vale? Es decir, de que en ningún momento la canción va a perder definición. Ujú. Em, Está bien, está bien. No, como decía, no busca protagonismo, busca aumentar la sensación muchas veces de que transmite la letra de la desesperación y quiere reforzar el carácter eh, de una canción que hay por momentos que me suenan casi a himno, ¿no? Porque es como muy pegadiza la canción
Y bueno, si ya no busca protagonismo el bajista y el batería que lo han puesto ahí a tomar por saco de lejos, ¿vale? Que no le han hecho ni un triste zoom, eh, Además, de verdad. ¿vale? Y la batería dirá, no soy tan feo, por favor, aunque sea un plano de 2 segundos, que se me reconozca, que mi madre sepa que estoy ahí. En fin, nada, sin coña. Zach Moiser es un batería que controla muy bien el groove, muy compacto, casi siempre con el hi-hat cerrado. Y bueno, el ride y los crashes los utiliza, pero para modificar la intensidad sin alterar el tempo. Em, todos los fills, que la batería es sencillita, ¿no? Pero fíjate tú que la batería es sencilla y en ningún momento, si tú lo escuchas solo, no te da la sensación de batería pequeña. Te da la No, no, sensación no. de que tiene todo el espectro necesario para Sí, que sí, sí. suene potente. Fíjate, ¿no? Es Y tiene lo que hablo, es lo que mini. haces. Es lo que haces con el instrumento. Otro que tiene una batería mini es el batería de Extreme. ¿Sabéis, no? En la banda de Nuno Betancourt. Eh, en lugar es decir, todos los fills los hace con criterio. En lugar de abusar de la velocidad, pues los desplazamientos entre los toms, la caja y tal, se prepara las cosas, ¿no? Para que los cambios tengan impacto, para que el doble bombo mantenga una regularidad excelente. No busca impresionar por velocidad, sino por pegada, por consistencia. Así que muy bien. Y bueno, Chris Kelly, a la voz. Qué sorpresa. Qué sorpresa a la voz. Aquí lo tenemos, el tipo. Ujú. Bueno, La, pues la dime. verdad que sorprende, ¿eh? Le he visto 3 registros diferentes vocales que me han llamado mucho la atención. Uno muy potente, ¿vale? Casi casi de screaming. Otro, lo que llamamos bueno, screaming, pero el fry scream, ¿no? Es decir, ese scream grave. Eh, Luego tiene un registro melódico limpio Sí. que llega a un rango bastante interesante. Y luego otro en el que rompe la voz, ¿vale? Me gusta porque, aparte de que técnicamente es bueno, ¿vale? Tampoco es un cantante top, pero es muy bueno, es muy competente y, sobre todo, a mí lo que me interesa es que, conociendo la letra de la canción, me la interpreta estupendamente. Es decir, me refleja el conflicto emocional del protagonista de la canción. Y también es interesante cómo controla a nivel respiratorio, tiene un buen apoyo de diafragma. Eh, claro, y después tiene una cosa buena que cuando se pone en plan la parte más agresiva, proyecta muy bien y no pierde, es decir, no es inteligible, es decir, que se sigue escuchando y se Sí, sí, entiende perfectamente se le lo que, entiende bien, sí. lo que está cantando, es decir, no sacrifica la dicción por potencia, Ya, ya, ya. que eso también le pasa a cantantes, que De hecho se pega al bajista también, que también haciendo ese mismo registro también se le entiende muy bien. sí, sí, también, ¿verdad? Hace unos coros muy interesantes. Am, Así que, bien, destaca por eso la gestión del color de la voz. am, y ha sido toda una sorpresa, de verdad, ¿eh? Cuando llega el estribillo, lo que hace es que la resonancia cambia y endurece como el ataque de cada palabra. Es interesante todo lo que hace. Así Sí, que, sí. oye, es una banda que me ha sorprendido. Gracias, Cristian Roca, por traerlos. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.